Estos días he notado cómo se han estado propagando rumores sin ningún fundamento sobre Jungkook, y me parece importante hablar de este tema con seriedad. En muchas plataformas, ya sea YouTube, TikTok o incluso páginas de noticias, he visto información completamente falsa que asegura cosas como que Jungkook tuvo un accidente o situaciones aún más descabelladas. La verdad, es preocupante y agotador ver cómo hay tantas personas que consumen, comparten y comentan estas cosas sin siquiera tomarse un momento para preguntarse si lo que están leyendo tiene algún sentido o si proviene de una fuente confiable. Lo primero que quiero aclarar es que, hasta el momento, no existe ninguna información oficial, ni por parte de los chicos ni de HYBE, que es la empresa que siempre se encarga de dar los comunicados cuando hay algo importante que los involucra. Entonces, si no hay nada oficial, ¿por qué tanta gente le da crédito a rumores que claramente no tienen base? Es increíble cómo una simple cuenta en YouTube o TikTok puede inventar algo y lograr que muchas personas lo crean sin cuestionarlo. Por favor, seamos más críticos y no caigamos en la trampa de estas noticias basura y amarillistas que solo buscan desinformar, generar pánico y ganar vistas a costa del bienestar de los artistas y de los propios fans. Es importante recordar que tanto Jimin como Jungkook han sido muy herméticos en todo lo relacionado con su servicio militar. Esto no es algo nuevo, y han mantenido esa postura desde el principio, probablemente porque quieren vivir esta experiencia de manera tranquila y privada como cualquier ciudadano más. Por eso, resulta completamente absurdo pensar que una cuenta aleatoria tenga acceso a información detallada de algo tan delicado y privado como lo que sucede dentro del servicio militar. Es ridículo. Si realmente algo grave hubiera sucedido, como el supuesto accidente que algunos andan difundiendo, lo más lógico sería que HYBE lanzara un comunicado oficial para aclarar la situación y evitar malentendidos. Pero hasta ahora no ha pasado nada de eso. Lo que me parece aún más grave es que estos rumores no solo generan desinformación entre los fans, sino que también terminan alimentando a los haters. He visto comentarios de personas que, basándose en estas noticias falsas, comienzan a cuestionar la capacidad de Jimin y especialmente de Jungkook dentro del servicio militar. ¿En qué momento pasamos de ser una comunidad que los apoya incondicionalmente a permitir que noticias sin fundamento dañen su reputación y den pie a críticas injustas? Ambos han demostrado en múltiples ocasiones ser personas increíblemente capaces, responsables y comprometidas en todo lo que hacen. No hay ninguna razón para dudar de ellos, y menos basándonos en chismes absurdos. Además, compartir este tipo de contenido falso solo perpetúa un ciclo de desinformación que afecta a todos: a los artistas, que tienen que lidiar con rumores que dañan su imagen; a los fans, que terminan preocupándose por cosas que no son ciertas; y a la comunidad en general, que se vuelve más susceptible a creer cualquier cosa que vea en redes. Por eso es tan importante que antes de compartir cualquier noticia, nos tomemos el tiempo de investigar y verificar si la información proviene de una fuente confiable. Si no viene directamente de HYBE o de los chicos, es mejor no darle importancia y no seguir alimentando el ruido. Por último, quiero hacer un llamado a todos los fans para que seamos más responsables en la forma en que consumimos y compartimos información. En lugar de dejarnos llevar por el pánico o la curiosidad morbosa que generan estos rumores, enfoquémonos en apoyar a los chicos y en confiar en que, si algo realmente importante ocurre, nos lo harán saber por los canales oficiales. No tiene sentido desgastarnos ni desgastar su imagen con noticias que no tienen ni pies ni cabeza. Recordemos siempre que ellos nos han demostrado una y otra vez su profesionalismo, su talento y su capacidad, tanto dentro como fuera del escenario. Dejemos de lado los chismes y sigamos siendo una comunidad que los apoya y los respeta. La Navidad siempre trae consigo momentos mágicos, y cuando se trata de Jimin y Jungkook, parece que incluso los detalles más pequeños están llenos de significado y ternura. Este año, el padre de Jimin no decepcionó al decorar su cafetería para las fiestas, y como era de esperarse, los peluches de Chimi y Cookie hicieron acto de presencia en el árbol navideño. Es un gesto tan dulce, tan lleno de cariño, que no pasó desapercibido para nadie, especialmente para los que seguimos cada detalle del universo Jikook. Porque, vamos, no es la primera vez que el padre de Jimin nos regala algo así. De hecho,
Parece que esta tradición ya se está convirtiendo en un símbolo no oficial de las festividades, un pequeño guiño a la relación tan especial que existe entre Jimin y Jungkook. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Si nos fijamos en el pasado, el año anterior hizo lo mismo, decorando con esos mismos personajes que representan a los dos. Y no solo eso. A lo largo del año, en la caja registradora de su cafetería, también se vieron muñecos de Chimi y Cookie, como si siempre quisiera tenerlos presentes, como un recordatorio constante del vínculo que existe entre ellos. Este tipo de detalles no son comunes, pero en el caso del padre de Jimin, parecen ser una forma discreta de mostrar su aprecio no solo por su hijo, sino también por Jungkook, que claramente tiene un lugar especial en su corazón. No es ningún secreto que las familias de Jimin y Jungkook tienen una relación cercana. Ellos mismos lo han mencionado en varias ocasiones, contando anécdotas que demuestran que la conexión entre ellos va más allá de la amistad o del trabajo. Desde el principio, hemos visto cómo han compartido momentos familiares, cómo sus padres se han conocido y cómo parece haber una complicidad tácita entre ambas familias. Esto, lejos de ser algo extraño, solo refuerza la idea de que Jimin y Jungkook tienen una relación única, una que no se limita a lo profesional, sino que se extiende a lo personal, al espacio más íntimo de sus vidas. Pero, como siempre, no faltaron las críticas. Algunos detractores, incapaces de aceptar que estos pequeños gestos puedan ser sinceros, empezaron a lanzar teorías absurdas, acusando al padre de Jimin de haber recibido algún tipo de pago por incluir a Chimi y Cookie en sus decoraciones. ¿En serio? Es una excusa tan desgastada, tan carente de creatividad, que apenas merece atención. Porque, si lo pensamos bien, ¿qué necesidad tendría el padre de Jimin de hacer algo así por dinero? Es su cafetería, su espacio, y él tiene todo el derecho del mundo de decorarla como quiera. Además, es evidente que estos gestos no están motivados por intereses externos, sino por un cariño genuino hacia Jungkook y, claro, hacia lo que representa su relación con Jimin. Es curioso cómo estas personas que se esfuerzan tanto por negar la posibilidad de que Jungkook sea real, terminan reaccionando con tanta intensidad ante cosas como esta. Si no creen que su relación sea especial, ¿por qué les molesta tanto un simple árbol de Navidad decorado con peluches? La realidad es que en el fondo saben que Jungkook tiene algo que no puede ser ignorado. Esa conexión, esa química que se ha construido a lo largo de los años, es algo que no se puede fabricar ni fingir. Y los gestos del padre de Jimin no hacen más que reforzar esta idea, porque, seamos honestos, nadie pone tanto esfuerzo en algo que no considera importante. Y aquí es donde entra el verdadero corazón de todo esto, la relación entre Jimin y Jungkook. No importa cuántas veces intenten minimizarla o desacreditarla, siempre hay algo que la hace destacar. Puede ser un gesto, una mirada, una palabra o incluso un peluche en un árbol de Navidad, pero siempre hay algo que nos recuerda lo especial que es su conexión, porque no se trata solo de lo que hacen frente a las cámaras, sino de lo que ocurre detrás de ellas. Esos momentos pequeños y aparentemente insignificantes, como las decoraciones navideñas del padre de Jimin, son los que realmente nos muestran la profundidad de su relación. Jimin y Jungkook no son solo compañeros de grupo, no son solo amigos. Son dos personas que se entienden de una manera que va más allá de las palabras, que han compartido años de experiencias, de risas, de lágrimas y de crecimiento. Su relación está llena de matices, de detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que cuando los sumas todos, forman un cuadro mucho más grande y mucho más hermoso. Y eso es lo que hace que Jungkook sea tan especial. No es algo obvio ni exagerado, es algo sutil, algo que se construye en los pequeños gestos y momentos que comparten. Entonces, cuando vemos a Chimi y Cookie en ese árbol de Navidad, no es solo un adorno más. Es un símbolo de todo lo que representan Jimin y Jungkook, de esa conexión única que tienen y que ha tocado no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodean. Es un recordatorio de que, incluso en medio de todo el caos y la confusión, siempre habrá algo que los una, algo que los haga brillar. Y sí, puede que haya personas que intenten criticarlo, que busquen cualquier excusa para minimizarlo, pero al final del día, lo que importa es lo que esos gestos significan para ellos y para quienes realmente los aprecian. Porque no se trata solo de un árbol de Navidad o de unos peluches, se trata de lo que esos detalles simbolizan. Se trata de amor,
de cariño, de respeto y de una relación que pase lo que pase, siempre encontrará la manera de destacar. Y eso, queridos, es algo que ni las críticas ni las teorías absurdas pueden cambiar. Jungkook no necesita palabras grandilocuentes ni declaraciones públicas para demostrar lo que son. Está en los gestos, en las miradas, en los pequeños momentos como este. Y si algo nos queda claro es que su relación, sea como sea que cada quien la interprete, es algo que siempre estará rodeado de magia y significado. Porque al final del día, Jungkook no es solo un ship, es un recordatorio de que el amor y la conexión verdadera siempre encuentran la manera de brillar, incluso en los detalles más pequeños. El 2024 ha sido simplemente impresionante para Jimin, Jungkook y los integrantes de BTS en general. Los chicos no paran de romper récords y marcar historia en la industria musical global. Empecemos con Jimin, quien sigue siendo una fuerza imparable en la música. Su canción Who ha vendido más de 7 millones de unidades en todo el mundo en solo 4 meses desde su lanzamiento, lo que la convierte en la canción más vendida de un artista asiático en lo que va del 2024. Es impresionante pensar en cómo este sencillo ha capturado al público de todas partes, demostrando que la magia de Jimin trasciende cualquier frontera. Y claro, no es solo en ventas donde está dominando. Who también rompió otro récord al convertirse en la 9ª canción de un artista de K-pop más reproducida de todos los tiempos en Spotify, con nada menos que 1.08 mil millones de reproducciones. Sí, más de 1 billón. Esto la coloca por encima de hits icónicos como How You Like That de Blackpink. Pero espera, hay más. En solo 133 días, Who alcanzó 1.1 mil millones de streams en Spotify, superando As It Was de Harry Styles, que lo logró en 135 días. Este logro coloca a Jimin como el solista masculino más rápido de la historia en alcanzar esta cifra en Spotify. Una verdadera locura. Además, Jimin es ahora el primer artista de K-pop en tener múltiples canciones que superan los 900 millones de reproducciones en la lista global de Spotify. Él no está rompiendo récords, los está destrozando uno tras otro. Y no solo brilla en la música, sino también en el lado humanitario. Recientemente, Jimin donó 100 millones de wons, aproximadamente $75,000, al Patriotic Comrades Love Fund y se unió a la Honor Society como miembro. Esta donación está destinada a apoyar a los soldados del ejército y sus familias, cubriendo gastos de manutención, médicos y educativos. Jimin, además de ser un artista increíble, demuestra una vez más que su corazón es tan grande como su talento. Por otro lado, Jungkook también está viviendo un momento dorado, porque cada vez que crees que ya no puedes superar sus logros anteriores, él va y lo hace. Su hit Seven, una canción lanzada hace 16 meses, acaba de superar Mantra, un tema reciente en la lista diaria global de Spotify. Esto lo convierte en la 7ª canción de K-pop con mejor posición en este ranking en este momento. Y eso no es todo. Jungkook acaba de superar los 20 millones de seguidores en TikTok, consolidándose como una de las estrellas más seguidas en la plataforma. Increíble, no hay nadie como él. Además, tanto Jungkook como Jin están dejando su huella en los rankings de Billboard. Ambos se han unido como los solistas de K-pop mejor clasificados en la historia de la lista Artist 100, alcanzando el puesto número 2. Este es un logro monumental, porque esta lista mide no solo ventas, sino también streams, impacto en redes sociales y radio. Es fascinante ver cómo los integrantes de BTS están brillando individualmente mientras mantienen su esencia como grupo. Cada uno está marcando su propio camino, rompiendo barreras culturales y demostrando que el K-pop es una fuerza global que sigue creciendo. Jimin con sus ventas y streams record, Jungkook dominando plataformas digitales y rankings, Jin destacándose en Billboard y todos ellos haciendo historia a cada paso. Lo mejor de todo esto es que los logros de Jimin, Jungkook y BTS como un todo no solo reflejan su increíble talento, sino también la pasión y el amor de sus fans alrededor del mundo. Cada récord, cada logro, cada canción que trasciende fronteras es un testimonio del impacto que han tenido en millones de corazones. El 2024 está siendo un año inolvidable y no podemos esperar a ver qué más nos traerán estos chicos.